Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita. Les quiero dar la bienvenida. Les saluda Miss Jennifer Chero Chávez y el Sistema Universia sigue llevando el aprendizaje a casita como cada semana. Así que nosotros estamos listos y preparados para empezar nuestra videoclase. Nosotros sabemos, tenemos el curso de química, así que bienvenidos. Esto es química para cuarto grado de primaria. Vamos a empezar y primero quiero dar las indicaciones en la manera en que vamos a trabajar, como siempre lo venimos haciendo. Nosotros vamos a tener nuestro cuaderno. Primero nos vamos a ubicar en el lugar que siempre ya hemos establecido para escuchar las videoclases. Vamos a sacar nuestro cuaderno de ciencia y ambiente y vamos a tomar nota del tema. Vamos a detener el video para responder preguntas, alguna consulta o para que ustedes puedan anotar alguna duda que luego me van a hacer llegar en la retroalimentación y también para que puedan copiar el video y cuando resuelvan su actividad también van a detener el video para que ustedes resuelvan y luego van a comparar con las respuestas que doy. Vamos a ir al libro capítulo 19 para responder nuestras actividades. Ahora vamos a empezar con el tema que vamos a ver el día de hoy y es acerca de los óxidos y ácidos, y para eso debemos haber estudiado muy bien la clase de metales y no metales, porque hoy día vamos a tocar a los no metales que nos van a ayudar para la formación de estos óxidos y ácidos. Aquí tenemos, recordemos siempre la tablita. Ustedes saben que nosotros tenemos aquí justamente a los no metales. Y los no metales están incluidos los halógenos, ¿sí? Entonces, y los no metales son todos los de color morado y los de color azul. ¿Listo? Morado y azul. Nosotros ya sabemos eso. Están en el grupo 1A, están en el grupo 4A, están en el grupo 5A, están en el grupo 6A y en el 7A. Ustedes saben que un halógeno también está dentro de los no metales. ¿Listo? Muy bien. Y ya sabemos, podemos identificarlos, ¿no? Toda la fila del 7A, que son los halógenos. Tenemos al oxígeno, al nitrógeno, tenemos al carbono, hidrógeno. Ahora vamos con la definición de los óxidos y ácidos. Los óxidos y ácidos van a ser los compuestos binarios. ¿Qué quiere decir bi? Dos, ¿verdad? Dos. Entonces va a estar formado por dos elementos químicos. Son compuestos binarios donde el elemento químico va a actuar con más de una valencia. Estos óxidos también se llaman anhidridos, así también se les puede conocer. Si ustedes ven la palabra óxidos o la palabra anhidridos, entonces viene a ser lo mismo. Los óxidos ácidos se forman al combinar un no metal, o sea, cualquier elemento químico que está dentro de nuestra tablita como un no metal o como un halógeno, que ustedes saben que también está, entonces más el oxígeno van a formar un óxido ácido. Entonces la fórmula está bien clara, no lo olviden. Es un no metal más un oxígeno nos dará un óxido ácido.
Bien, eso es lo que tenemos que saber. Esta es muy importante en la definición, este cuadrito de naranja que está aquí, porque va a ser justamente compuestos binarios, o sea, de dos, ¿sí? Un no metal y un oxígeno para que se pueda decir que es un óxido ácido. Importante el cuadrito de naranja, no lo olviden. Ahora, vamos a ver la fórmula de un óxido, ¿sí? Como muchas veces nos dan esta fórmula. ¿Sí? Ahí tenemos justamente la fórmula, que es la que está en la parte superior, ¿sí? En el cuadrito blanquito que vemos. ¿Y cómo lo vamos a entender? Con los ejemplos, ¿sí? Veamos los ejemplos que tenemos aquí. Al costadito del cuadrito blanco donde está la fórmula, tenemos dos ejemplos. Tenemos al carbono, está como más carbono y tiene ahí un más y un 4, ¿verdad? Sí lo pueden ver. Y tienen a un oxígeno que está con un menos 2. Está con un menos 2. Ya, mis. ¿Y entonces qué se hace aquí? Para entender lo que nos dice la fórmula, nos dice en las flechitas rojitas que el más, listo, el más y el X viene a representar un número. Estos van a bajar, se van a intercambiar, ¿verdad? Se van a intercambiar. En este caso hay dos elementos. En el caso del carbono solo hay un elemento. Entonces este número va a bajar y se le va a pasar al oxígeno y el número que tiene el oxígeno se va a pasar al elemento, ¿sí? Al primer elemento. Entonces es por eso que nosotros vamos a obtener como resultado que el 2 bajó para el NM, ¿verdad? Y el X va a bajar para el oxígeno. Si vemos el ejemplo en el carbono y el oxígeno, nos dice que carbono tenía más 4 y oxígeno tenía menos 2. Cuando aplicamos esta formulita, va a resultar que se va a cambiar. El carbono ahora va a tener 2 en la parte de abajo, en la parte inferior, y el oxígeno va a tener 4. Haciendo una simplificación de ambos, se saca la mitad, ¿verdad? El carbono se va a quedar con 1 y el oxígeno que tenía 4 se va a quedar con 2 por el método de la simplificación. Y esto nos va a dar que carbono, ya no se pone el 1 siempre se va a sobreentender. Cuando vean un elemento así justamente que da de resultado y no tiene un número, quiere decir que es 1. Entonces ya no se pone, solo se pone carbono y se pone la O. ¿Listo? La O del oxígeno, y al oxígeno sí le sobró 2. Así que se le pone. ¿Y cómo se va a leer esto? Como dióxido de carbono. Y ya vamos a entender por qué se llama dióxido de carbono. Mire, ahora vean ustedes la nomenclatura. Como dice la nomenclatura, X va a ser la valencia, ¿sí? Positiva del no metal. Para nombrar los óxidos básicos se va a utilizar la siguiente nomenclatura según la IUPAC. ¿Listo? ¿Y qué dice justamente este sistema internacional de la IUPAC? Que cuando presente un átomo se va a llamar mono. Cuando presente 2 se va a poner di antes del elemento químico. Cuando presente 3 se va a poner tri antes del elemento. Cuando se presente 4 se va a poner tetra. Cuando se presente 5 se va a poner penta. Cuando se presente 6 se va a poner hexa. Cuando se presente 7 se va a poner hepta. Cuando se presente 8 se va a poner octava. Cuando se presente 9 se va a poner nona. Y cuando se presente 10 se va a llamar deca. Si vemos el caso anterior que estábamos viendo, tiene 2 oxígenos y va a intercambiarse. Siempre adelante va a ir el oxígeno y luego el otro elemento. Por eso es que ahí se le ha puesto
¿qué tiene? 2, ¿verdad? Tiene 2 átomos. Entonces, ¿qué se le va a poner? Di, porque tiene 2. Se le va a llamar dióxido de carbono. Al carbono no sufre ninguna variación, ¿sí? Es 1, pero se puede, cuando es 1, escúchenme bien, puede ponerse mono o puede ponerse el elemento químico normal, en este caso carbono. Veamos el siguiente ejemplo. Miren, ahí tenemos un N más 5 y un oxígeno menos 2, ¿sí? El menos 2 es por lo general lo que usa justamente el oxígeno. ¿Y qué va a pasar? Va a haber esto inverso, ¿verdad? El N ahora va a tener 2 y el oxígeno va a tener 5. Van a bajar en la parte inferior. Por eso que tenemos en el N tenemos abajo el 2 y en el oxígeno el 5. El N es el nitrógeno, ¿sí? ¿Y cómo se va a llamar esto, Miss? Ahora fíjense justamente, siempre se empieza por el oxígeno. ¿Cuántos tiene el oxígeno abajo? 5, ¿verdad? Entonces, como tiene 5, ¿cómo se va a llamar? Vean ahí en el cuadrito, según la yupa. Se va a llamar penta, ¿verdad? Entonces, por eso ahí dice pentóxido. Pentóxido. O también se le puede llamar pentaóxido. De dinitrógeno. Miss, ¿por qué se le pone dinitrógeno? Porque ¿cuántos átomos tiene el nitrógeno? Tiene 2, ¿verdad? Y cuando es 2, ¿cómo se le llama? Di. Por eso es que es dinitrógeno. Pentóxido de nitrógeno. Entonces, con este cuadrito se va a poder guiar cualquiera. A ver, si el oxígeno tuviera 3, ¿cómo se le va a llamar? Trióxido. Si tuviera 10, decaóxido, ¿verdad? Simplemente va a cambiar según los átomos que tenga. Ahora, veamos según la atomicidad. ¿Sí? La atomicidad será igual a la suma de los átomos que conforman una molécula. Para entenderlo mejor, el siguiente ejemplo. Tenemos a un trióxido de azufre. Miss, trióxido de azufre, sí. Entonces vemos óxido. ¿Cuántos óxidos hay? Si se llama tiene 3, ¿verdad? Entonces va a tener 3 átomos de oxígeno. Y como ahí vemos azufre, entonces cuando vemos de azufre, siempre se sobreentiende que tiene 1 nada más. Entonces tiene un átomo de azufre. Pero nosotros tenemos que sumar porque recuerden que la atomicidad es la suma de los átomos. Entonces será 3 más 1, ¿no? 3 átomos más 1 será igual a 4 átomos en total. O también se puede escribir de la siguiente manera. Puede ser que nos den la fórmula, simplemente. Nos dan N2O5. Entonces, Miss, esto es un 5, como es penta, según la UPAC, se le llamaría pentaóxido dinitrógeno, ¿verdad? Pentóxido, también se le puede llamar pentóxido de dinitrógeno. Entonces, pero en la atomicidad lo que nos interesa es poner cuántos átomos tiene. ¿Cuántos de nitrógeno tiene? 2, ¿verdad? Ahí sí es según el orden que nos da la fórmula. 2 átomos de nitrógeno más 5 átomos de oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son 7 átomos en total, porque recuerden que hay que sumarlo. Bien, eso es con lo que respecta a la atomicidad. Ahora, con este cuadro lo vamos a comprender mejor, pero yo quiero que tú primero lo intentes, según lo que hemos entendido.
¿Listo? Detén tu video en este momento y trata de resolverlo. Y luego lo que te falte, el ejercicio que te falte, lo vas a venir a comprobar aquí. Así que te pido que detengas el video para que puedas intentarlo. ¿Bien? Ya. Bueno, ahora yo ya supongo que lo intentaste y voy a dar ya las respuestas. Vamos con el primer cuadrito y tenemos ahí la fórmula que nos da la C y la O, que vienen a ser los elementos carbono y el elemento oxígeno. Según la UPAC sería de la siguiente manera. Ustedes se acuerdan que yo mencioné que cuando no tiene número se sobreentiende que está el 1, ¿verdad? Entonces aquí se llamaría, recuerden que para 1 es monóxido, también se puede poner el mismo nombre del elemento. Entonces sería óxido de carbono o monóxido de carbono. Se le conoce comúnmente como monóxido de carbono. En la fórmula de la atomicidad sería un átomo de carbono más un átomo de oxígeno, son en total 2 átomos. Muy bien, solo tenemos que sumar. En el siguiente ejercicio nos da el SO2, ¿verdad? Entonces, esto viene a ser el azufre y el oxígeno. Pero en la UPAC, el oxígeno vemos que tiene un 2 a su costadito, ¿verdad? En la parte de abajo. Entonces será dióxido, di de 2, que significa 2, de azufre. Azufre va así nada más porque no hay ningún numerito. Entonces se sobreentiende que solo hay 1. Entonces, en la atomicidad, ¿cómo sería? Un átomo de azufre más 2 átomos de oxígeno son 3 átomos en total. ¿Listo? Muy bien, se suma nada más. Como el azufre no tiene nada, se pone 1. Y en el oxígeno sí nos dice 2. Ahora, vamos con el tercer ejercicio. Tenemos al bromo y tenemos al oxígeno. Abajo del bromo hay 2 y abajo del oxígeno hay 5. Si lleva 5, ¿cómo será? Penta, ¿verdad? Pentaóxido, ¿verdad? Y el bromo tiene 2, será dibromo. De 2. Tienen que guiarse, eso según la UPAC. ¿Listo? Ahora, en la atomicidad, ¿cómo será? 2 átomos de bromo más 5 átomos de oxígeno. Y estos son, en total, ¿cuánto? 7 átomos. Solo se suma. Vamos con el cuarto ejercicio. Y nos da ahí al cloro y al oxígeno. Abajo del cloro hay 2 y abajo del oxígeno hay 7. Entonces, según la UPAC, cuando 7 se pone heptaóxido, di sería dicloro, porque el cloro está ahí con 2, sería di de 2, ¿verdad? Y en la atomicidad sería 2 átomos de cloro más 7 átomos de oxígeno, y estos serían en total 9 átomos. Así es como se resuelve este cuadrito. Si lo has hecho así, muy bien, felicitaciones. Si lo intentaste, también felicitaciones. Si se te salió 1, 2, 3, excelente, lo estás intentando. ¿Listo? Muy bien, mis niños. Ahora sí, vamos a demostrar todo lo que hemos aprendido en nuestra ficha de aplicación. Sí, tú puedes. Ahora vamos a consolidar todo en esta ficha. Para eso, justamente tenemos la pregunta número 1, que habla de cómo se forman los óxidos ácidos o también llamados anhidridos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se forman? Al combinar un no metal con un oxígeno.
Un óxido ácido se forma por la unión, ¿sí? ¿De qué? ¿Qué se suma? Un no metal más un oxígeno, ¿verdad? La clave es la E. Pregunta número 3. Los óxidos ácidos son compuestos. ¿Qué compuestos son? Son binarios, ¿verdad? De 2, formado por 2 elementos binarios. Pregunta número 4. ¿Es un óxido ácido o también puede ser un anhidrido, ¿verdad? Entonces, ninguna de las claves tiene oxígeno y la única que tiene oxígeno es la D. Y recuerden que para que sea un óxido ácido tiene que estar el oxígeno sí o sí y un no metal. Entonces la clave sería la D. En la pregunta número 5 nos dice cuál es el estado de óxido del oxígeno en un óxido ácido. Siempre hemos visto el -2, ¿verdad? Y también está la resolución. Al principio también les mostré el -2. Y la pregunta número 6 es la misma, ¿sí? También hay que poner ahí el -2. El estado de oxidación del oxígeno en un óxido ácido es el -2. Pregunta número 7. Nombra según la UPAC el siguiente óxido ácido, que sería el cloro, ahí nos da el cloro, y el oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? El oxígeno tiene 7, sería heptaóxido de dicloro. Pregunta número 8, ¿cuál es la fórmula química del dióxido de carbono? Dióxido, ¿verdad? Di2, entonces sería el CO2. Y en la 9 dice, nombra según la UPAC el siguiente óxido ácido y nos da justamente al dióxido de carbono, ¿verdad? Y en la pregunta número 10 nos dice que la atomicidad del trióxido de dicloro es, y nos está pidiendo atomicidad. Entonces, si hay trióxido es que hay 3, ¿verdad? 3 óxidos. Entonces sería 3 átomos de óxido más 2 di2 átomos de cloro. Son 5 átomos en total. Y así serían las respuestas. Este tema solo hay que practicar y aprender. Cuando es 1, cuando es 2 sería di, cuando es 3 sería tri, ¿verdad? Entonces hay que aprender eso. ¿Listo? Y ya nos vemos muy prontito. Estudien mucho, repasen. Cuídense también bastante, sigan reforzando lo que hemos aprendido. Los quiero mucho, cuídense.